Dios le bendiga, le saludo con la paz del Señor en esta mañana, agradecido con Dios por un día más que podemos disfrutar de su hermosura, de su creación sobre esta tierra. Quiero tocar unos temas con usted desde alguna perspectiva, digamos, trayendo un poco de luz a ciertos temas que por ahí de repente en la iglesia no tocamos, no hablamos, pero que de pronto se tornan en una revelación muy fuerte para nuestras vidas. Estaba analizando y pensaba yo por un momento en la palabra de Dios. Quiero saludar que ya están conectados Laura Correa, Margot Hernández. Dios me las bendiga mucho, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Eh, la verdad es que quiero hablar un tema que se encuentra en el libro de Mateos. En el libro de Mateos, en el capítulo 13, versículo 34. Y ahí quiero que podamos compartir esta pequeña reflexión. Dice así: Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, él nunca habló sin usar una parábola. Yo quiero que usted preste atención a esto. Lo que el Señor Jesús hacía cuando Él hablaba al pueblo de Dios, es lo que Él sigue haciendo. La Biblia dice, saludo a mi hermano el profeta Carlitos Pérez allí en Argentina, abrazo grande, siervo. La Biblia dice que Dios, el Señor Jesús, hizo esto para que se cumpliera lo que estaba escrito de Él. Si seguimos leyendo allí en el verso 35, dice: y así se cumplió lo que había sido dicho por medio del profeta. Les hablaré en parábola, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Jesús dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, no varía su palabra. Si Él es el mismo y antes habló por parábolas, hoy sigue hablando por parábolas. Si Jesús antes les habló por parábolas, ¿para qué? Como dice la palabra de Dios, Él le dijo a sus discípulos: a vosotros os he dado el conocer los secretos del reino, pero no a ellos. A ellos les hablo por parábola, para que viendo no vean, oyendo no oigan, y no entiendan, y así yo no los tenga que sanar. Esa palabra me quedó impactado. Pero ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesucristo toma esa condición de declarar una palabra? Saludo al pastor Marcos Alvarado allí en Tierra del Fuego. Declaró una palabra en la que pareciera que como que Él no quisiera hacer algo para la humanidad. El problema está en que los discípulos, los que se acercaban a Jesús, tenían una posibilidad: conocer los secretos del reino. Porque los secretos del reino vienen por revelación del Espíritu. Parábola, la palabra parábola es un término que significa comparación o semejanza. Parábola es una comparación o semejanza. O sea, trata Dios de decir algo, pero no lo dice directamente, sino que trae una comparación o algo que se asemeja a lo que quiere explicar y a lo que quiere hablar contigo. Dice que el nombre dado por los rectores griegos a toda ilustración ficticia en la forma de un breve narración. O sea, es como si fuera un cuento, pero que tiene que ver con lo que se trata de explicar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, había mucha gente que se creía
sabia, conocedora de la palabra de Dios. Estaban los maestros de la ley, los fariseos, los seduceos. Todos ellos eran sectas que tenían y se basaban en que ellos tenían un conocimiento. Ellos tenían un conocimiento. Que ellos eran portadores de un conocimiento. Cuando usted cree que es portador de algo, la persona que cree que tiene un conocimiento, muy rara vez acepta la corrección, muy rara vez acepta que otro pueda enseñarle. Cuando usted ve que hoy yo me estaba analizando hace momentos, mucha gente dice, ahora todos son apóstoles, un ejemplo, todos son apóstoles, todos son profetas. Yo te voy a decir algo, si tú quieres vivir de esto, quieres vivir del evangelio, te conviene ser evangelista, por lo menos en esta tierra aquí en Colombia. En Colombia adoran a los evangelistas. Aquí te va a ir bien, todo el mundo te va a invitar a predicar. Pero si tú tienes una palabra de enseñanza, va a estar bastante complicado. Si yo quisiera lucrar con el evangelio, sería imposible. Yo he entendido que nadie puede lucrar con el evangelio a menos que Dios lo permita. ¿Usted cree que Dios lo permite? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que no hay nada que ocurra en la tierra sin que Dios esté en el tema. Dios no tiene relación con el mal. El mal es estar apartado de Dios. Si hay un falso apóstol y la gente está siendo confundida por ese falso apóstol, es porque Dios permite que sea, porque esa gente no entiende, y no entiende porque no se acerca a Dios. No entiende porque no es un discípulo, porque los discípulos entienden. Entonces, como dice la palabra, le es dado un espíritu de error. Ese espíritu de error hace que ellos viendo no vean y oyendo no oigan. Si usted lee la Biblia en el libro, usted va a leer que dice, en Isaías habla acerca de Ciro de Persia. Uno de los enemigos de Israel, sin embargo, fue una espada de justicia de Dios para con su pueblo Israel. Porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es el que tiene toda potestad. Ninguna cosa puede ocurrir si Dios no está en el tema. Entonces, una parábola es una narración ficticia que generalmente, digamos, pareciera como si fuera algo natural, transcurre como algo natural. Pero trata temas como morales y espirituales. La parábola designa una forma literaria que consiste en el relato figurado, del cual, por analogía o semejanza, escuche esto, se deriva una enseñanza, digamos, relativa, en un tema que puede ser, no sé, pero tiene un campo explícito en el que se puede, tiene variedades para llevar una explicación. Yo pregunté, ¿por qué, Señor? Dice en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 10, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará comprensión. Escuchen. Se le dará entendimiento. ¿A quiénes? A los que oyen las enseñanzas del Señor. Y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Por qué alguien es confundido por un falso profeta o por un falso maestro? ¿Por qué alguien es confundido por un falso apóstol o un falso pastor? ¿Por qué? Es confundido por esto, porque cuando Dios les enseñó no quisieron oír. Cuando Dios les habló, no quisieron oír. Prefirieron hacer caso omiso a la palabra de Dios y sí oír la voz del hombre. La Biblia dice
que las ovejas conocen la voz de su pastor. Nadie puede ser confundido por un pastor a menos que no sea oveja. Si no es oveja, posiblemente sea confundido, pero si es oveja no, porque conoce la voz de su pastor. Entonces, hoy tenemos una variedad de gente que está criticando a los falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos, y critica. ¿Y cómo sabes tú que no estás criticando la obra de Dios? Es como en aquel tiempo que criticaras a Ciro de Persia. Criticabas a Ciro de Persia porque ese es el enemigo de Dios. Como hicieron con Pablo cuando era Saulo. Lo criticaban porque era el perseguidor de la iglesia, porque no entendían los propósitos de Dios, porque no había una comunión con Dios para tener una revelación del Espíritu y entender que lo que estaban viviendo era de parte de Dios. Entender que el proceso en el que se encontraban era de parte de Dios. Dios te quiere enseñar algo, te lleva al campo del misionero, al campo donde tú tienes que estar preparado para recibir la enseñanza de Dios. Porque si yo tomo un atajo, si yo, en vez de esperar los tiempos de Dios, en vez de hacer lo que Dios quiere, hago lo que yo quiero, en vez de esperar que Dios manifieste su gloria, yo comienzo a buscar cómo Dios se va a manifestar en mi vida. Entonces yo estoy entorpeciendo la obra de Dios, no permito que la obra sea completa en mí y luego voy a tener que volver a pasar lo mismo por cuanto no entendí. Lo peor de esto es que luego cuando venga nuevamente la misma prueba a mi vida va a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque te hiciste tardo para oír y teniendo ya capacidad para enseñar necesitas que te vuelvan a enseñar nuevamente. Hay mucha gente que cuando entra en la prueba no puede pasarla porque en la primera vez o en la segunda vez no lo hicieron por cuanto no entendieron los propósitos de Dios. Yo estoy acá en Barranquilla. Para todo el mundo podría decir que yo estoy varado. ¿Por qué? Porque no tengo en este momento cómo moverme. Pero yo no tengo preocupación por eso, porque yo he entendido que estoy en las manos de Dios y es la obra de Dios. Yo podría hacer muchas cosas con mi fuerza. Yo podría hacer muchas cosas con mi actitud, con mi forma de pensar. Podría hacer cosas, podría ponerme a trabajar. Pero la pregunta es esta. ¿Estaría en el propósito de Dios? La pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Estoy aceptando lo que Dios pone delante de mí o yo estoy tratando de hacer la obra por mí mismo? Porque Dios nunca te va a hablar directamente, Dios habla por parábolas. Y es por revelación del Espíritu que viene el conocimiento. El problema grave que tenemos es cuando nosotros tomamos atajos. Yo me he cansado de ver estas situaciones. He visto siervos de Dios que están bajo mi cobertura, que han estado bajo mi cobertura, que han tomado atajos, que han hecho cosas porque ellos creían que era así. Hoy vos los ves y están esparcidos porque no han comprendido y no esperaron los tiempos de Dios para moverse. Dios para todo tiene un llamado, Dios para todo tiene una obra, para todo pero todo tiene un tiempo y una hora bajo el cielo, mi hermano. Tú no te puedes mover porque tú quieres, tú tienes que moverte cuando Dios dice. Si Dios me dice a mí, tienes que pasar a este lugar, yo tengo que pasar en el tiempo de Dios, no cuando yo apresuro el tiempo, no cuando yo digo. Porque Dios no obra de ese modo, Dios obra cuando tú te alineas a su voluntad. Entonces yo hoy le quiero hablar a un pueblo, a una iglesia que tiene que entender que debe moverse en la voluntad de Dios y no en su propia voluntad. Debe moverse bajo los designios de Dios y no bajo sus propios designios. Debe esperar los tiempos de Dios y no ellos apresurar el tiempo de Dios. Porque si tú apresuras tu tiempo, llegará el momento en que vas a tener que padecer algo que no estaba en los planes de Dios, pero tú mismo te metiste en el horno. Tú mismo fuiste y te metiste en la prueba. ¿Por qué? Por no esperar el tiempo de Dios. Porque el Señor
es bien claro, dice que a ustedes les es dado el secreto del reino. La pregunta y este es el cuestionamiento más grande que tiene la iglesia, que todos nosotros creemos que somos dignos de conocer los secretos del reino. Pero la Biblia dice que por el fruto se conocerá. ¿Tú tienes fruto para decir que a ti se te revelan los secretos del reino? ¿Cuál es el fruto que tienes? Porque si tú no tienes fruto y tú dices que se te revelan los secretos del reino, estás más ciego que Bartimeo. No estás viendo la realidad de tu entorno, mi hermano, mi hermana. Porque tiene que haber un fruto de la revelación del reino. Esto más o menos es para llevarlo a una parábola, como cuando en la vida natural uno es adolescente. El adolescente cree que sabe todo. Así los hermanos cuando son nuevos en el evangelio, se creen que saben todo. Ellos tienen hasta más fe que el pastor que le está enseñando. Ellos creen que tienen la fe, ¿viste? Ellos tienen la última. Todos pasamos por esto. Todos creemos que somos mejores. Todos creemos que el pastor no sabe nada. Todos creemos que Dios nos habla a nosotros, no tiene por qué hablarnos por el pastor. Todos pasamos por esa situación. Ahora Dios se equivocó. Dios se equivocó porque puso un pastor. ¿Para qué lo puso si vos recibías todo vos, no necesitabas a nadie? No, Dios no se equivocó, el equivocado eres tú. La equivocada eres tú, que crees que sabes y no sabes nada. Que crees que ves y eres una ciega. Hola. El problema de la iglesia es que cree que sabe y no sabe nada. Que cree que ve y no ve nada. Porque tiene que tener un fruto. En los países donde están las iglesias, las mega iglesias de los grandes, entre comillas, hombres de Dios, usted evalúe y vea las políticas que tienen dentro de ese país. ¿Cómo es posible que teniendo una mega iglesia no afectes tu país? Teniendo 20.000, 30.000, 100.000 personas orando, clamando en la misma dirección, bajo un mismo concepto, ese país no se ha movido, al contrario. Las estadísticas de esos países muchas veces revelan que es mucho mayor el índice diabólico que tienen que el que tendrían que tener. ¿Por qué pasa esto? Porque esos países no pueden, bajo ningún concepto, no pueden ver y no pueden ser tocados por Dios, siendo que tienen las mega iglesias en esos países. Porque esa gente solo oye lo que ellos quieren oír, lo que les gusta oír. Todos los seres humanos que venimos a los pies de Cristo creemos que somos los escogidos. Todos los que venimos a los pies de Cristo creemos que tenemos un llamado y que Dios está con nosotros, todos. Yo he conocido gente que se cree que son los ungidos de Jehová. Ahora, tú miras su fruto y no tiene nada, pero creen que son los ungidos de Jehová. No predican en ningún lugar, no oran por nadie, no ministran, no hacen nada, pero son los ungidos de Jehová. ¿Qué le puedes enseñar tú a esa gente? Es en la que hace referencia que Dios le habla por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Porque a esa gente Dios les habló una y otra vez, les enseñó que Dios, el reino es ordenado, que si Dios puso un pastor es para sujetarse al pastor, no para llevarlo por encima, que si Dios puso un apóstol es para sujetarse y no para pasarlo por encima. Dios no permite que nadie pueda burlarlo. Entonces, si hay un apóstol ahí es porque Dios permite que esté, no porque Él quiere estar.
Porque el mismo diablo, Satanás, se sujeta a Dios. El mismo diablo no puede hacer nada a menos que Dios le permita. ¿Cómo es posible que un hombre pueda doblar a Dios y hacer lo que Dios no quiere? ¿Cómo es posible? Eso no es posible. Lo que pasa, mi hermano, es que nosotros hemos confundido el Evangelio. Satanás obra llevándote a una medida y a un pensamiento individual. Cuando tú te crees que sabes todo, a nadie te puede decir nada. Porque si él te separa del cuerpo, entonces te mata. Si él te separa de la voluntad y el alineamiento de Dios, te mató. ¿Qué es lo que hace el lobo cuando caza? Separa una oveja de la manada. ¿La separa para qué? Porque el pastor está con todo el grupo de la oveja y aquella la va a dejar. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús dejó las 99 y se fue a buscar la una que estaba allá. Porque cuando te separó del cuerpo, te separó de la visión, te separó de lo que Dios alineó, entonces te mata. Iglesia, es un tiempo y un momento de reflexión que estoy trayendo para ti en el nombre de Jesucristo. Reflexiona bien. Los llaneros solitarios se mueren. Cuando estábamos allí en Argentina, habíamos formado un grupo que los hermanos se movían bajo una bendición. Pero ellos iban a hacer algo y venían y hablaban conmigo y tratábamos de tener un diálogo a ver cómo le buscábamos la forma. Ellos hacían lo que la Biblia enseña que era correcto. Cuando algunos de esos hermanos comenzaron allá a individualizarse, a creerse que ya no tenían por qué consultar ni por qué hablar nada, tomaron decisiones propias por sus propios medios, muchos de esos hermanos hoy ni siquiera están en el ministerio, porque se separaron del cuerpo. Tú perteneces al cuerpo cuando tú estás en el lugar correcto, en el tiempo justo, bajo la denominación de Dios. No cuando tú vas a donde tú quieras ir. Hoy la iglesia está dividida, está separada. ¿Por qué? Porque cada uno... yo tengo mi visión. No, la visión es una, es Cristo. Y mientras todo lo que hagas y digas sea glorificado y glorificando el nombre del Señor, ok, ahora, la pregunta que tienes que hacer, lo que estás haciendo, ¿está glorificando el nombre de Dios? Lo que estás haciendo, ¿está alineado con la voluntad de Dios? Lo que tú estás... Yo un día le pregunté a Dios y dije, Señor, lo que estoy haciendo, ¿está afectando? ¿Está haciendo algo para el reino? Porque yo no quiero estar acá. Escúcheme bien esto. Yo no quiero estar acá viniendo jugando a ser un evangélico, no me interesa. Yo estaba muy cómodo, hermano. Yo tenía mi casa, todos mis muebles, bien constituida mi casa. Tenía mi carro, tenía mi moto, económicamente estaba bien, tenía la iglesia, tenía todo. Pero sentí que lo que Dios me había dado no estaba afectando a la gente. Porque Dios me dio una palabra para que la gente reciba una reforma en el espíritu. No para 4 o 5 personas o 10 personas o 15 personas en un lugar, sino para las naciones de la tierra. Entonces le dije a Dios, Señor, haz algo porque yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Porque acá estoy cómodo, yo podría estar toda la vida acá. Llegado el tiempo partiría contigo, aleluya. Pero Dios me lo fue llevando a hacer esa reflexión. Me fue llevando a esa reflexión. Pasé por situaciones. Hace como 18 meses más o menos estuve muerto durante 5 minutos. Hay gente que está conectada que sabe que lo que digo es verdad. Estuve muerto durante 5 minutos. Estuve internado, estuve muy mal. La mayoría hace 1 año, 2 años atrás me daban por muerto, ya estaba listo.
Todo eso me llevó a una reflexión. Estoy haciendo lo que es correcto. Lo que hago afecta y suma en el reino. Lo que yo estoy haciendo suma. Dios me llamó para ser un pastor en una iglesia nada más. Si Dios me llamó para eso, gloria a Dios. Pero si Dios no me llamó para eso, yo debo hacer algo. Porque mientras estés allí, detenido, mientras estés allí, esperando a ver que Dios haga algo, y Dios ya te ha hablado una y otra vez lo que tenés que hacer y no lo haces, y si Dios te dijo, quédate en Jerusalén hasta que seas revestido de poder, y tú te fuiste a Samaria, ese es tu problema. Porque debías quedarte en Jerusalén hasta que fueras revestido de poder. Sabes que yo cuando Dios me llamó y estoy terminando con esto, cuando Dios me llamó a la misión, fui enviado a un lugar donde está lleno de curanderos, brujos, hechiceros. A ese lugar fue enviado. En ese lugar fue mi escuela, en lo que tiene que ver con la liberación, con los milagros, con la sanidad, con el poder de Dios, empoderado en Dios. Allí en ese lugar, la unción del poder de Dios se manifestó grandemente en mi vida. En ese lugar, yo pude ver la gloria del Dios Todopoderoso. En ese lugar yo vi la liberación. Aprendí lo que eran los dones, el ministerio. Yo aprendí, fue mi escuela. Si tú fuiste llevado y movido a un lugar para que sea tu escuela, alabado sea Dios y gloria al Señor. Pero si tú vas a un lugar porque tú crees que tienes que ir y no es así, ay de ti, amado hermano y hermana, ay de ti. Porque Satanás no juega a ser diablo, él es diablo. Y si tú no has sido revestido de poder todavía y vas a enfrentarte a las huestes espirituales de maldad, a los principados y potestades, sin la autoridad de Cristo, ay de ti. Usted necesita estar revestido de poder. Usted muévase en la voluntad de Dios. Haga lo que Dios le dijo en el tiempo de Dios. Dios te dice algo hoy y no es mañana, es cuando el Dios quiere. El tiempo le pertenece a Dios. Dios es el que maneja los tiempos. A mí Dios me dijo hace más de 6 años que saldría a las naciones. 6 años. Yo podía ir nomás al otro día agarrar y juntar dinero y venirme para algún lugar de estos países. En Centroamérica, en Sudamérica. Total, trabajaba, juntaba dinero, pedía por acá así, y hacía. Total, estoy en la voluntad de Dios. No, sí estaría en la voluntad de Dios, pero estaba fuera del tiempo de Dios. Porque mi tiempo es ahora, no era hace 6 años atrás. Roy Durman, cuando tenía 16 años, recibe un llamado de parte de Dios, una profecía, que iba a ser usado en los 5 continentes, con milagros y señales. Tardó 20 años en salir a las naciones y conocer los 5 continentes y ser usado como dijo Dios. 20 años. Imagínese a Roy Durman, 17 años, ya saliendo a ver, porque yo me voy a usar porque Dios lo dijo. Sí, Dios lo dijo, pero estás en el tiempo. Yo días pasados le enseñaba a mi discípulo a ser entendidos en tiempos, entender los tiempos de Dios. Porque yo puedo recibir una palabra profética, pero si no entiendo los tiempos, ¿me voy a apresurar al tiempo de Dios o me voy a retardar el tiempo de Dios? No, Señor, usted aprenda a ser entendido en tiempos, porque cuando entienda los tiempos de Dios, usted se va a mover en el tiempo de Dios y no en su tiempo. Que Dios le bendiga. Espero que le haya sido de bendición esta palabra. Y a alguien le habló Dios, y a alguien le va a hablar Dios a través de este video. Porque este video no solamente sale por Facebook, sino que también luego lo subimos a YouTube. Y mucha gente, gracias a Dios, ve nuestro canal de YouTube, donde tenemos las prédicas, las enseñanzas. No es un video wow, porque no me interesa mucho eso, me interesa que usted aprenda algo, que Dios use mi vida para que usted aprenda algo. Le bendigo
Le bendigo, le bendigo. Vamos a hacer una oración, acompáñenme ustedes de allí. Vamos a orar para que esta palabra verdaderamente entre en el corazón del que tiene que entrar y la reciba quien tenga que recibirla. Acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta reflexión, gracias por esta palabra, gracias Rey de Reyes, porque tú siempre llegas a tiempo, nunca, jamás, Señor, llegas tarde. Ahora está en nosotros, Padre, que tengamos oídos para oír y que tengamos ojos para ver. Está en nosotros el querer, Padre Santo, porque dice tu palabra que tú pusiste ya en nosotros el querer como el hacer. Que tú nos diste y nos dejaste una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero nosotros tenemos que atravesar esa puerta, la puerta del conocimiento. Entrar en el secreto para recibir la revelación del Espíritu Santo. Señor, yo oro por cada uno de los que va a ver este video y de los que está oyéndolo en este momento. Padre, que ellos reciban, Señor amado, Dios mío, la revelación del Espíritu, para moverse en el tiempo de Dios, en los tiempos caídos de Dios, para moverse en los tiempos justos de Dios, para no apresurarse ni no retrasarse, Señor, sino que caminar bajo la dirección divina del Espíritu Santo. Padre Santo, ministra, Señor amado, a mi hermano y mi hermana, ministra a tu iglesia, Señor. Señor, también oro en esta hora declarando, Padre Santo, milagros, declarando sanidad, liberación, en el nombre de Jesús, liberando la tierra, sanando la tierra, en el nombre de Jesús, rompiendo maldiciones en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga más. Le saludo con la paz del Señor. Gracias por estar allí conectado. Le envío un fuerte abrazo desde aquí, desde Barranquilla, en Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.